Buenos días, siendo las 10:42 de la mañana de este 27 de febrero de 2015, damos inicio a la segunda sesión extraordinaria del año 2015 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Le pregunto a la secretaria ejecutiva si tenemos quórum para iniciar la sesión. Gracias, buenos días. Pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirva mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda Molina, comisionado presidente, presente. Edgar Rangel Germán, comisionado, presente. Alma América Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Sergio Pimentel Vargas, comisionado, presente. Héctor Acosta Félix, comisionado, presente. Gracias. En razón de que se encuentran presentes 6 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética existe quórum y por consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria. Se declara instalada la sesión. Secretaria ejecutiva, le pido nos apoye en la conducción del orden del día. Con gusto. En relación con el orden del día, el primer tema sería la aprobación del orden del día. El segundo tema son los asuntos para autorización. Tenemos 4 asuntos para autorización. El primero, la segunda convocatoria de la Ronda 1 para la licitación de 5 áreas contractuales de extracción localizadas en aguas someras del Golfo de México. El segundo tema son las bases de la licitación de la segunda convocatoria de la Ronda 1 para dicha licitación. El tercer tema es la designación de los integrantes del comité licitatorio para esta segunda convocatoria. Y el cuarto es la modificación al calendario de la primera convocatoria de la Ronda 1 para la licitación de 14 áreas contractuales de exploración localizadas en aguas someras del Golfo de México. Tenemos finalmente los asuntos para conocimiento, es el informe sobre los avances de la primera licitación de la Ronda 1. Someto a su consideración el orden del día. Muchas gracias. Quienes estén a favor del orden del día, les pido se manifiesten, por favor. Muchas gracias, secretaria. Unanimidad. Continuamos con el primer tema para autorización. Es la segunda convocatoria de la Ronda 1 para la licitación de 5 áreas contractuales de extracción localizadas en aguas someras del Golfo de México. En desahogo de este punto del orden del día, para la exposición del tema tiene la palabra el comisionado presidente, quien en esta ocasión es el comisionado ponente. Muchas gracias, secretaria ejecutiva, colegas comisionados. El primer tema es la convocatoria para el proceso de licitación, para el segundo proceso de licitación de la Ronda 1. Voy a darle lectura a la propuesta de convocatoria de este segundo proceso licitatorio de la Ronda 1. Proceso de licitación, Ronda 1, segunda convocatoria, Comisión Nacional de Hidrocarburos, licitación pública internacional CNH R01 L02 diagonal 2015, convocatoria CNH R01 C02 diagonal 2015. Que en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos son áreas estratégicas del Estado mexicano. Su propiedad en el subsuelo corresponde a la nación y es inalienable e imprescriptible. Que con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, éste llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. Que el marco constitucional existente a partir de la reforma a la Carta Magna publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y la expedición de las disposiciones legales publicadas en el mismo medio de difusión oficial el 11 de agosto de 2014 prevén como una de las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órgano regulador coordinado en materia energética, llevar a cabo los procedimientos de licitación de los contratos referidos, así como su suscripción y administración, y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25,
párrafos cuarto, sexto y octavo, 27, párrafo séptimo, 28, párrafo cuarto, 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, séptimo y octavo transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, 11, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 31 y 46 de la Ley de Hidrocarburos, 35, 36, 37, 38 y 43 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 3, 4, 22, fracción primera, tercera, cuarta, 38, fracción segunda y 39 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, primero, tercero, quinto, séptimo, octavo, doceavo, quinceavo y demás relativos de las disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2014, décimo, fracción primera, 11 y 13, fracción primera, inciso D, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como en los lineamientos técnicos y las condiciones económicas relativas a los términos fiscales emitidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se convoca a personas morales nacionales o extranjeras y a empresas productivas del Estado a participar en la licitación para la adjudicación de contratos para la extracción de hidrocarburos para 5 áreas contractuales de extracción en aguas someras, de conformidad con las reglas previstas en las bases de licitación que se encuentran disponibles para su consulta en la página www.ronda1.gov.mx, México DF a 27 de febrero de 2015, el comisionado presidente Juan Carlos Cepeda Molina, rúbrica los comisionados Edgar René Rangel Germán, Alma América Porres Luna, Sergio Henrivier Pimentel Vargas, Néstor Martínez Romero, Héctor Alberto Acosta Félix, rúbricas. Colegas comisionados, es la convocatoria a la segunda licitación de la ronda 1. Está a su consideración para comentarios. Secretaria Ejecutiva, no habiendo comentarios, colegas comisionados, pongo a su consideración la aprobación de esta convocatoria de la ronda 1 para extracción, para campos de extracción en aguas someras. Quienes estén a favor, así les pido se manifiesten. Gracias, comisionado. Se registra la votación. Tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuando con el orden del día, el segundo tema son las bases de la licitación de la segunda convocatoria de la ronda 1 para la licitación de 5 áreas contractuales de extracción localizadas en aguas someras del Golfo de México. En desahogo de este punto del orden del día para la exposición del tema, tiene la palabra nuevamente el comisionado presidente. Muchas gracias, secretaria. Colegas comisionados, se trata, como dijimos, de la segunda licitación de la ronda 1. Como ustedes recordarán, la ronda 1 consta de 5 licitaciones. La primera fue 14 bloques de exploración en aguas someras. Ahora se trata de 9 campos ya descubiertos para extracción, agrupados en 5 contratos, también en aguas someras, en una zona contigua, inmediatamente al sur de esos 14 bloques que tuvimos en la primera licitación. Entonces esta es la segunda licitación de esta ronda 1 que comprenderá 5 licitaciones. Le pido al comisionado Edgar Rangel que nos exponga las características de estos campos, el alcance de lo que representan estos proyectos de extracción en estos 9 campos en las aguas someras del Golfo de México. Comisionado Rangel. Sí. Muchas gracias, presidente. Como comentaba el comisionado presidente, estamos hablando de campos ya descubiertos, todos ellos con reserva certificada, 2P. Ahorita voy a mencionar el detalle de cada uno de ellos. Estamos hablando de el orden de 355 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reserva 2P certificada. Estos campos, por supuesto, fueron resultado de la ronda 0. Y bueno, el primer contrato, incluye los campos Amoca, Mistón y Teocalli. Estos son campos que buscan el horizonte plioceno inferior y son campos
que en promedio tienen 29.7, cerca de 30 grados API. Como referencia, bueno, hay que tomar en cuenta que el crudo de Campo Cantarell es del orden de 21 grados API, entonces estos son crudos ligeros. Como referencia también se puede utilizar los crudos que se manejan en el mercado internacional, como es el caso del West Texas Intermediate o el Brent, que son crudos de 39 grados API. Entonces, digamos, estos son crudos ligeros. Ese, digamos, es el primer paquete. El segundo contrato es el campo, incluye el campo Hochschild. Este es un campo solo, son 26 grados API, y estamos hablando de que este campo cuenta con reserva probada de 21 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y reserva 2P de 66.7, cerca de 67 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En el caso de Hochschild también es un campo que está en la formación que está certificada en sus reservas, es el terciario. El tercer contrato es el campo Shulum. Este es un campo bastante grande, tiene un volumen original de más de 600 millones de barriles solo de aceite. Es un campo bastante grande, es aceite pesado, 16.5, es la información que se tiene al día de hoy. No cuenta con reserva 1P, pero sí tiene reserva 2P y 3P certificada. La reserva 3P es de cerca de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Insisto, es un campo bastante grande para los estándares internacionales. Después tenemos el contrato 4, que tiene los campos Pococh y Chalquil. Estos son aceites también ligeros, estamos hablando de 31 grados API en promedio, estamos hablando de aceites ya bastante ligeros. Hablando de reservas, bueno, pues estamos del orden de, para el caso de Pococh, pues 30 millones de reserva 1P y 46 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva 2P y 3P. Para el caso de Chalquil tenemos 11 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reserva 1P y cerca de 40 millones para el caso de reserva 2P y 144 millones de barriles de petróleo crudo equivalente para reserva 3P, y estos son crudos ligeros. El contrato 5 abarca los campos NAC y Misón, Misón con S. Estos son crudos super ligeros. Estamos hablando de 41 grados API, 42 grados API, hace ello referencia a los crudos que se utilizan en el mercado internacional, como el West Texas Intermediate y el Brent, que son de 39 grados API y 40. Estos son crudos todavía más ligeros que esos. Son volúmenes interesantes también, grandes volúmenes en volumen original, más de 120 millones de barriles de aceite. Y en el caso de las reservas, para el caso de NAC, pues tenemos 67 millones de reserva 3P, y para el caso de Misón tenemos 36 millones de barriles. Todos estos campos, insisto, salvo el caso de Shulum, cuentan con reserva 1P certificada. Son campos de aguas someras, como comentaba el comisionado presidente, y la producción promedio que esperamos o que se tiene, digamos, de los perfiles actuales, estamos hablando de, en un escenario promedio, en un escenario medio, de 125,000 barriles por día, por supuesto con un potencial de superar los 150,000 barriles en escenarios más altos. Entonces es buen volumen, son buenos crudos y con un potencial de producción muy rápida. Eso sería todo, comisionado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quisiera pasar a explicar la estructura, el contenido, el alcance de las bases de licitación. Tengamos presente que las bases de licitación tratan, el objeto de las mismas es definir los requisitos de los participantes, los procesos y los tiempos que se deben de observar en las distintas etapas de la licitación. Le pido al abogado, al licenciado Álvarez, que por favor nos explique la estructura de las bases de licitación, por favor, y su alcance. Claro que sí. Buenos días, con mucho gusto. Las bases están conformadas por 3 grandes fases, que son las principales, que es el acceso al cuarto de datos, la etapa de la precalificación y la presentación de propuestas. Estas 3 grandes fases se componen de 8 etapas.
que son las siguientes. La primera de ellas es la publicación de convocatoria y bases, que esta se publica en Diario Oficial y en la página www.ronda1.gov.mx al mismo tiempo. Luego tenemos la etapa de acceso a la información del cuarto de datos. Esta etapa es donde los interesados deben acreditar una serie de requisitos donde acrediten que se dedican a actividades de exploración o extracción o que manifiestan su interés en participar como socios financieros en dichas actividades. Una vez que cumplen los requisitos los interesados, se les autoriza para que paguen el aprovechamiento y puedan tener acceso a la información y suscribiendo la carta de confidencialidad de la propia información. Después tenemos la etapa de inscripción a la licitación. Los interesados que deseen inscribirse en la licitación tienen que cubrir el aprovechamiento correspondiente y les da el derecho a solicitar una cita para ser precalificados previo cumplimiento de los requisitos de experiencia técnica, de ejecución, operativos, legales, financieros, principalmente. Después tenemos la etapa de aclaraciones. Esta etapa de aclaraciones está compuesta por 3 fases, que es la etapa de aclaraciones de acceso al cuarto de datos, la etapa de requisitos de precalificación y la etapa de presentación de propuestas y de contrato. Aquí me gustaría destacar un poco que una vez que los interesados se inscriben en la licitación, ya les da el derecho a poder solicitar aclaraciones de tanto de la segunda etapa, que es de precalificación, como de la tercera etapa, que es de propuestas y del contenido del contrato. Después tenemos la etapa de presentación y apertura de propuestas. En esta etapa los interesados ya licitantes presentan sus ofertas por las áreas contractuales que son de su interés, de acuerdo a las reglas previstas en las mismas. Posteriormente tenemos la etapa de adjudicación y fallo de la licitación. Una vez analizada la información presentada en la etapa de presentación y apertura de propuestas, se determina los resultados de la licitación y los resultados se someten al órgano de gobierno para su emisión correspondiente y se publica ese resultado en el Diario Oficial. Y finalmente la etapa de suscripción del contrato, que es la que nos lleva ya a suscribir los contratos ya para la ejecución de las actividades previstas en ellas. En términos generales, esas son cómo está conformada las bases de licitación, con sus fases y sus etapas. Muchas gracias, licenciado. Entonces, se trata, al igual que en el proceso inicial de la primera licitación, las bases de licitación, el proceso ahí descrito comprende 3 etapas. La primera etapa es el acceso a los cuartos de datos. El acceso a los cuartos de datos se va a poder llevar a cabo de manera inmediata. Los cuartos de datos ya están listos, están a disposición. Las empresas van a poder iniciar con el acceso inmediatamente al cuarto de datos. Esa es la primera fase en la que las empresas estudian la información. Posteriormente, y también lo pueden hacer de manera inmediata desde el inicio, a partir de que se publique la convocatoria y se hagan públicas las bases de licitación, lo cual esto está ocurriendo el día de hoy. Las empresas pueden iniciar su proceso de precalificación, el cual el proceso de precalificación tendrá una fecha final, límite para que las empresas presenten sus documentos para precalificar el 3 de julio. Posteriormente, la última etapa para aquellas empresas que logren precalificar y acreditar sus capacidades técnicas y financieras, está la etapa final, que es la de las posturas económicas, en donde las empresas presentan la postura económica más ventajosa para el Estado mexicano. El día de las posturas económicas, conforme al calendario previsto aquí en las bases de licitación, es el 30 de septiembre. Todo esto fechas de este año. Destaco un par de elementos en materia de transparencia. En primera instancia, como parte del proceso de precalificación, al igual que se estableció para la primera licitación, como parte de la fase de precalificación, las empresas tendrán que entregar su información financiera y corporativa, misma que la Comisión Nacional de Hidrocarburos
va a turnar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que ésta haga una evaluación sobre la procedencia lícita de los recursos. Este es un elemento a destacar en materia de transparencia y rendición de cuentas en el proceso de precalificación. Entonces, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se va a apoyar de la Secretaría de Hacienda, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para evaluar la procedencia lícita de los recursos que están ingresando a este sector. Por último, destaco en materia de transparencia, al igual que lo estamos haciendo con la primera licitación, todo el proceso lo vamos a conducir a través de la página www.ronda1, con número, ronda1.gov.mx. Es decir, a través de esta página, así como lo hemos estado haciendo con la primera licitación, todos los ciudadanos van a poder observar las empresas que acceden al cuarto de datos, las empresas que precalifican, todas las fases, toda la fase de preguntas y respuestas, las fases de aclaraciones, las posibles modificaciones al contrato, a las bases siempre previstos en cualquier proceso de licitación. Todo el proceso se sigue y los ciudadanos lo pueden seguir a través de este portal. En este sentido, al igual que como se estableció en las primeras bases de licitación, los servidores públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tendremos contacto, no tendremos reuniones cara a cara en relación con juntas de aclaraciones, en relación con el proceso para aclarar dudas que derivarán en su caso de modificaciones al contrato. Todo el proceso de preguntas y respuestas se lleva de manera transparente en la página de Internet. En las bases de licitación, igualmente, entonces, insisto, establecemos que los comisionados, los servidores públicos, no tendremos reuniones cara a cara, a puerta cerrada, con ningún representante de la industria. Todo lo estamos manejando a través de la página de Internet, como lo venimos haciendo en la primera licitación. Entonces, bien, esa es el marco, la estructura de las bases de licitación. Destaco algunos elementos en los criterios de precalificación y los criterios financieros. Los conceptos son análogos, son en muchos aspectos idénticos a los que teníamos en la primera licitación, lo cual es natural toda vez que se trata de campos en aguas someras. En la primera licitación hablamos de 14 bloques exploratorios en aguas someras, aquí son campos ya descubiertos en aguas someras. Es natural que las condiciones técnicas y financieras sean consistentes. No son idénticos porque aquí se trata ya de campos descubiertos. Aquí las bases, los lineamientos técnicos establecen un requisito muy concreto de capacidad y experiencia probada en materia de producción. Se establece el requisito de que las empresas tienen que acreditar en los últimos 5 años haber alcanzado al menos una producción promedio de 10,000 barriles diarios. El resto de los requisitos técnicos y financieros son consistentes, son idénticos a los de la primera licitación, insisto, toda vez que se tratan de campos en aguas someras, por lo que las empresas que precalifiquen en la primera licitación en el resto de los aspectos automáticamente estarán precalificadas para esta segunda licitación. Bien, ese es el marco general, los aspectos generales de las bases de licitación. Las bases de licitación y sus anexos, incluyendo el contrato, estarán a disposición del público sin costo alguno en la página www.ronda1.gov.mx a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Gracias. Si no hay más comentarios sobre este tema, les pediría yo… sí. Adelante, comisionado. Sí, muchas gracias, presidente. Haciendo referencia en este segundo proceso que llevamos por efecto de la aprobación de la convocatoria, quizás nada más refiriéndonos al tema de la publicación de la convocatoria, que esta la podemos localizar en Diario Oficial y las bases las podemos consultar en página de la comisión, en Ronda 1. En el segundo punto quisiera reservar algunos comentarios relacionados con bases, aunque aquí se describieron algunos puntos del proceso, pero quisiera mejor reservar algunos comentarios relacionados con bases en el segundo punto. Muchas gracias.
Perfecto. Colegas comisionados, ¿algún otro? Ok. Me dice la secretaria que puedo hacer los comentarios en ese momento Cuando sobre, usted sobre guste, bases. comisionado, Sí, cuando muchas usted gracias. Ok, quisiera destacar, bueno, lo que ya dijo el presidente en cuanto a que las bases son públicas. Existen dos procedimientos para que se puedan hacer comentarios al contenido de las bases, y uno es respecto de los interesados, es decir, de quienes están en posibilidades de entrar al proceso, y la cual va a ser a través de un correo especial después de un procedimiento de inscripción para efecto de acceso al cuarto de datos. Pero aquí lo importante al ser bases públicas es que cualquier persona, como en el primer proceso, tiene posibilidad de accesar a hacer comentarios y propuestas de modificaciones, comentarios, críticas y opiniones acerca de las bases, y ese es a través de un correo especial que aparece también en la página de internet de la comisión y de Ronda 1. Quisiera destacar 4 modificaciones que contrastan, y según lo estoy viendo en el proyecto de ponencia, en relación con la primera convocatoria y bases. En principio, estamos hablando de que se están incrementando 2 semanas al periodo de precalificación, lo que nos permite pues darle oportunidad a los participantes a que tengan un espacio mucho más amplio para poder presentar la documentación para efectos de precalificación. Y se amplía, y este dato me parece también muy interesante, se amplía 1.5, un mes y medio, pues, entre la fecha en la que se publica la parte final o la versión final de las bases y la fecha en la que se establece para efecto de la presentación de las ofertas. Es decir, estamos ampliando medio mes más para este espacio, lo que le permitirá a las empresas también tener más espacio para hacer las modificaciones a los proyectos de presentación de oferta que puedan tener. Luego hay otro dato también interesante, que es que las empresas calificadas en la primera etapa ya no requieren presentar la documentación que ya ha sido verificada en la primera etapa, y este es una modificación que abona al principio de celeridad del proceso y de sencillez que está regido el proceso de licitación. Todas estas modificaciones se están haciendo con ese propósito. Ya en las disposiciones que aprobamos en materia de licitaciones de contratos de exploración y extracción y que regulan estos procedimientos, establecimos que las modificaciones solamente pueden llevarse a cabo cuando benefician los principios que regulan las licitaciones, y esos principios pues son economía, competitividad, sencillez, legalidad, eficiencia, mejores prácticas, buena fe. Entonces, todas las modificaciones que he estado localizando en el proyecto los podemos encuadrar dentro de esos principios. Y otra de las disposiciones también que se modifica es la eliminación del límite de bloques, en este caso campos o áreas contractuales en las que puede ser adjudicado un participante. Es decir, en la primera convocatoria establecimos como máximo un número de 5 bloques que pudieran ser adjudicados a un participante. En este caso, al ser solamente 5, no se estableció ninguna restricción. Por su parte, el proceso de presentación de ofertas queda igual, el mecanismo de adjudicación queda igual al primer procedimiento. Entonces, en términos generales, me parece que las modificaciones benefician al proceso, y al decir benefician al proceso, hablamos que benefician tanto de forma equilibrada a las propuestas que se van a presentar como a los intereses del Estado. Muchas gracias, comisionado. Precisiones muy atinadas. Efectivamente, los plazos para la presentación, para la precalificación y los plazos del proceso en general, ¿no? Se buscó que fueran más amplios para darle celeridad y en sentido de eficiencia y lógica. Naturalmente, como yo lo decía, hay muchas etapas en la fase de precalificación técnica y económica que son idénticos a los de la primera licitación.
Todos ellos, una vez que se acredita la precalificación en la primera licitación, automáticamente quedan precalificados en esos aspectos en la segunda licitación. No son idénticos porque hay aspectos, requerimientos específicos de producción aquí, de experiencia en producción, pero efectivamente el proceso se madura en el sentido de la eficiencia y la celeridad. Colegas comisionados, ¿algún otro comentario? Por favor, comisionado Pimentel. Gracias, presidente. Muy rápido, creo que vale la pena apuntar en la línea que acaba de plantear el comisionado Acosta, que habremos de hacer esos ajustes, ¿no?, en el calendario de la primera licitación, que está actualmente en curso, para que no vaya a haber ahí inquietudes de que ajustamos esta segunda. Es el cuarto punto de la orden del día de hoy, simplemente adelantar que también haremos esos ajustes en la primera licitación. Por supuesto, qué bueno que lo apunta, comisionado. En la orden del día lo mencionamos como el punto cuarto en materia de asuntos a autorizar. También, en consecuencia, en consistencia, hacemos un ajuste al calendario de la primera licitación, también para permitir un espacio más amplio en la fase de precalificación. Ahorita entraremos al detalle de ese punto en el siguiente orden del día, pero yo creo que era atinado señalarlo. Muchas gracias. Colegas, ¿algún otro comentario? ¿No? Por favor, doctor. No técnico, nada, simplemente en los foros en los que participamos, todas las personas, los participantes siempre nos felicitan, ¿no?, de que la CNH está haciendo las cosas muy bien, estamos trabajando muy rápido y todo. La verdad, se ha dicho, es que sí estamos trabajando muy rápido, pero yo quisiera hacer patente el reconocimiento a las áreas técnicas, ¿no?, nuestros geocientíficos, a nuestros ingenieros, a nuestros economistas, abogados, que han facilitado el proceso, la comunicación con la Secretaría de Energía, a nuestra Secretaria Ejecutiva, que es nuestro vínculo con el exterior. Si me permite, comisionado. No, muchas gracias, muy atinada la observación. Efectivamente, un reconocimiento merecido a todo el equipo y a nuestros colegas de la Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda en la coordinación que hemos podido tener para poder sacar estas licitaciones conforme a los calendarios programados. Sin duda un merecido reconocimiento a todos ellos. Colegas comisionados, ¿alguna otra observación? ¿No? Si no hay más comentarios, pues queda a su consideración, pongo a su consideración, compañeros comisionados, la aprobación de estas bases de licitación para la segunda convocatoria relativa a 9 campos en aguas someras, agrupados en 5 contratos, para que, si ustedes lo ven bien y tiene su aprobación, lo hagamos del conocimiento de la sociedad y lo podamos publicar en nuestra página de internet www.ronda1.gov.mx, y con eso formalmente y con la convocatoria que se estaría publicando el día de hoy también en Diario Oficial, dar inicio formal al segundo proceso de licitación. Quienes estén en favor, les pido se manifiesten. Se registra la votación. Comisionado presidente, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Adelante. Continuamos con el orden del día. El tercer punto, relacionado también con esta segunda convocatoria, es la designación de integrantes del comité licitatorio. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, cedo la palabra a usted como ponente para la exposición del tema. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Yo creo que usted iba en buena dirección. Yo le voy a pedir al licenciado Álvarez que sea él quien nos ayude a exponer un poquito el antecedente, qué se trata este comité, cómo estamos funcionando en la organización, para que posteriormente yo proponga a los candidatos a integrar la posición de coordinador del comité licitatorio y de secretario o secretaria técnica. El licenciado Álvarez, un poquito más de introducción, ¿cómo el alcance del comité licitatorio y sus funciones, por favor, un poquito si nos puede explicar? Sí, claro que sí. ¿Cómo está operando el comité licitatorio ahorita en la primera licitación? Bueno, lo integramos un coordinador, que es un servidor, y un secretario técnico, que es la licenciada Shanti Desiré, y otros miembros de la comisión. Es un comité principalmente operativo, que da seguimiento a todas las etapas del proceso. Es el que recibe toda la información, la analiza y resuelve y emite los resultados en la página electrónica, que los hace públicos. Inclusive el comité se apoya de
de distintas dependencias para dar respuesta en algunos puntos donde los interesados manifiestan sus inquietudes a las bases, en donde tienen que intervenir distintas instancias. Muy bien, entonces el comité licitatorio es este brazo ejecutor que está llevando la interacción, la ejecución de la licitación con los participantes conforme a las bases de licitación y que reporta sus resultados, sus avances a este órgano de gobierno para las decisiones que correspondan al órgano de gobierno. Corresponde, al igual que como lo hicimos en la primera licitación, nombrar un coordinador de este comité licitatorio, un secretario técnico y con la salvedad de que podremos también posteriormente designar otros servidores públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que apoyen este proceso. Yo pongo a consideración de ustedes, comisionados, nuevamente al licenciado Martín Álvarez Magaña, que es el director general en materia de contratos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como coordinador del comité licitatorio y como suplente a la maestra Ashanti Desiree Hepman Martínez, que funge como directora general adjunta en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Está a su consideración, comisionados. Si están a favor de la propuesta, les pido se manifiesten. Aquí tengo que agregar el punto de las suplencias también. La maestra Desiree fungiría como suplente del licenciado Álvarez en su caso, y el licenciado Joshua Gamboa fungiría como suplente de la secretaria técnica Desiree Hepman en su caso. Está a su consideración, comisionados. Si están a favor de esta propuesta, les pido se manifiesten de esa forma. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Sí, se registra la votación. Tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se toma por unanimidad. Si les parece bien, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema para autorización es la modificación al calendario de la primera convocatoria de la Ronda 1 para la licitación de 14 áreas contractuales de exploración localizadas en aguas someras del Golfo de México. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, se encuentra presente en la sesión el licenciado Martín Álvarez, quien ya ha tomado la palabra, director general de licitaciones y coordinador del comité licitatorio, a quien se le concede el uso de la palabra para explicar esta modificación. Muchas gracias. Y hace un momento yo te nombré director general equivocadamente de contratos, dije, ¿verdad? O de licitaciones, dije. Dije de contratos, eres de licitaciones. Gracias por la precisión, secretaria ejecutiva. Entonces, el licenciado Álvarez, director general de licitaciones. Adelante, licenciado Álvarez. Ok, quiero someter a su consideración unos ajustes a las fechas en el calendario hoy previstas en la primera licitación de aguas someras de las 14 áreas contractuales. El ajuste es para permitir a los interesados darles un poco más de tiempo para registrarse en la licitación, solicitar su cita y preparar la documentación para precalificar. Este ajuste mantiene la fecha de presentación de propuestas del 15 de julio originalmente. La idea es un poco recorrer del 16 de marzo un par de semanas la posibilidad de que los interesados puedan inscribirse y solicitar cita y presentar sus documentos para precalificar, y al mismo tiempo publicar la versión final de bases antes de lo previsto, para que también los interesados tengan más espacio para analizar y presentar sus propuestas. Y estos ajustes son similares al calendario, a la estructura de la convocatoria para aguas someras extracción. Bien, perdón, adelante, licenciado. Y de aprobarse, sí que también solicitaría su autorización para hacer los ajustes correspondientes en las bases, dado los ajustes al calendario. Perfecto. Entonces, estamos hablando, colegas, del calendario de la primera licitación. La licitación que inició en diciembre, los 14 bloques de exploración. Ahora estamos, la licitación que estamos presentando, iniciando el día de hoy, es la segunda. Este punto del orden del día tiene que ver con una modificación al calendario a la primera licitación, en donde ya tenemos un proceso avanzado. Ahorita vamos también a reportar el avance, cómo vamos en la primera licitación. Afortunadamente ha habido una participación nutrida de muchas empresas que ahora
están pasando a la fase de precalificación y que por la dinámica del proceso, por el número de empresas, es conveniente ampliar el plazo. El plazo original en esta primera licitación, la que se inició en diciembre, teníamos como fecha límite para presentar los documentos y solicitar la cita para precalificación el 16 de marzo. ¿Estoy en lo correcto, licenciado? Y la propuesta a este pleno es extender esa fecha del 16 de marzo al último día de ese mes, 31 de marzo. Digamos, son 2 semanas lo que se está ampliando el proceso de precalificación para darle viabilidad a este número de empresas que están iniciando su proceso de precalificación y los ajustes correspondientes en el calendario que de eso deriva. ¿Es correcto así? Es correcto. Bien, colegas comisionados, está a su consideración esta propuesta de modificación para atender y darle 2 semanas más de espacio al proceso de precalificación. ¿Está a su consideración? ¿Algún comentario? ¿No? Adelante, comisionado Pimentel. Nada más en ánimo de claridad, estos ajustes, de ser aprobados, se publicarían, creo que hay que decirlo, solamente en la página electrónica ronda1.go.mx, ya no en el diario oficial, y ahí podrán consultarse, ¿no? Es correcto. Lo que se publica por ley en el diario oficial es la convocatoria. Las bases de licitación, como se establece en el propio procedimiento, se publican en la página www.ronda1.gov.mx. De tal suerte, como señala el comisionado Pimentel, este ajuste al calendario lo estaríamos, en caso de que cuente con su aprobación, actualizando el día de hoy en la página mencionada. Está a su consideración, comisionados. Quienes estén a favor, les pido manifestarse. Muchas gracias, secretario. Gracias. Tomando el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. En relación con el siguiente punto, ya serían asuntos para conocimiento. Tenemos el informe sobre los avances de la primera licitación de la Ronda 1. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, se concede la palabra al licenciado Martín Álvarez Magaña para presentar el informe sobre los avances de la primera licitación, en su carácter de presidente del comité licitatorio. Licenciado Álvarez, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a dar unas cifras y resultados que tenemos al día de hoy del proceso de licitación de las 14 áreas contractuales, aguas someras, exploración, en 2 fases del proceso. La primera de ellas, la fase de acceso al cuarto de datos. Los resultados que tenemos al día de hoy son 43 empresas interesadas en el proceso, ya sea que han solicitado el acceso o han formulado aclaraciones. Tenemos 33 empresas que han solicitado el acceso al cuarto de datos, 25 de ellas ya cuentan y tienen acceso a la información del cuarto de datos. En la fase de precalificación tenemos 16 empresas que han iniciado ya dicho proceso, toda vez que han efectuado el pago correspondiente. Las empresas que tenemos en este momento en esta fase son BG Group México Exploración, BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, Diabas Offshore, E&P Hidrocarburos y Servicios, Ecopetrol, GAL Energía E&P, Hon Overseas Oil Company, Impex Corporation, Lukoil Overseas Netherlands, Murphy Worldwide Inc., Noble México Inc., ONGC Vidic Limited, Petróleo Brasileño México, Shell Exploración y Extracción de México, Sierra Oil and Gas y Total. Esas son las empresas que ya han iniciado dicho proceso al día de hoy. Otro tema importante es en la página electrónica. Bueno, en la página electrónica tenemos toda la información del proceso, todo interesado puede seguir los resultados, estos resultados estadísticos también se publican en la página y pueden tener acceso cualquier interesado a la información. Otro dato importante, bueno, al día de hoy hemos recibido 284 solicitudes de aclaración y hemos atendido ya 133 de ellas y estamos por publicar entre hoy y el próximo lunes un volumen importante para cerrar el número de aclaraciones que nos han emitido. Hasta ahorita esos son los resultados que tenemos del proceso de las 14 áreas contractuales. Muchas gracias, licenciado.
Pues este es el estado de la primera licitación. Como pueden ver, el proceso sigue avanzando en buenos términos. La participación es nutrida, ya tenemos 16 empresas en la fase de precalificación. De ahí, como comentamos, la necesidad de ajustar y darle un poco más de espacio a este proceso y lo que estamos esperando es que este número de empresas en precalificación siga creciendo, ya que son, como lo señaló ahorita el abogado, son 26, mencionaste, 25 empresas que ya tienen, que están trabajando ya con la información del cuarto de datos y otras más se están sumando. Entonces, bueno, el proceso de licitación afortunadamente está avanzando en buenos términos la primera licitación. Ese es el estado que guarda comisionados la primera licitación. Gracias, secretaria ejecutiva. Colegas comisionados, ¿algún comentario sobre la primera licitación? ¿No? Secretaria ejecutiva, muchas gracias. Bien, debido a que se trata de un asunto para conocimiento, no se registra votación y solo se toma conocimiento del informe presentado. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Colegas comisionados, con eso culminamos el desahogo de esta orden del día. Les agradezco su apoyo, su participación. Colegas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, muchas gracias. Colegas quienes nos hacen el favor de hacer la transmisión y a los que nos ven, muchas gracias. Buen día.